Tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, que es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, esperamos al amigo Danilo Clime, que está en un taponcito de esos acostumbrados a esta hora del mediodía, pero ya está en camino y debe venir cerca ya. Bueno, hay muchos temas que tienen que ver con la política en sentido general, aun cuando tenga ribetes relacionados con la economía, pero lo que es economía, precios, gasolina, empleo, falta de empleo, salud, ese tipo de falta de comida cara, todo ese tipo de cosas están de una forma u otra relacionadas o vinculadas. Unos le quieren sacar provecho de una manera, otros de otra, en términos políticos. Y además el discurso, quizás lo único diferente es que el discurso varía dependiendo de si usted está en el gobierno o de si está en la oposición. Si está en el gobierno, está haciendo muchas cosas, está resolviendo muchas cosas, está llenando muchas barrigas o muchos estómagos. Pero si está en la oposición, inclusive si ha sido gobierno esa oposición en algún momento, se olvidan de lo que en algún momento a ellos le acusaron o de lo que ellos en algún momento fallaron. Y entonces comienzan a darle suela a quien está en el gobierno. Y bueno, es el tema de nunca acabar. Por eso mucha gente, o la gente que se respete, debe coger las cosas con pinzas o cogerlas con un mayor grado de seriedad. Porque la política, como el papel, aguanta todo. Y en ella, o a través de ella, se ve de todo. Bueno, comenzando por algún punto, vamos a referirnos. Ustedes recuerdan en el programa anterior, el programa del lunes, estuvimos hablando de un gráfico que nos habían mandado, un amigo superior nos había mandado, coincidencia, de esas coincidencias de la vida. Yo estaba hablando con Danilo Clime de el tema de las críticas que le hacía la oposición, distintos sectores de oposición al gobierno, por el alto endeudamiento, alto endeudamiento público, la cantidad de préstamos. Bueno, pues el asunto es que concomitantemente con el comentario que yo estaba haciendo, ese amigo superior, que inclusive hoy está de cumpleaños y a quien felicitamos, pues nos mandó un gráfico que a su vez había hecho circular el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, refiriéndose al comportamiento de la deuda y diciendo lo contrario de lo que plantea la oposición. La oposición dice que hay un alto endeudamiento y bueno, este gráfico dice Jochi Vicente en el mismo que a agosto de 2020 recibimos el stop de la deuda del sector público no financiero en un 49.7% del PBI. A junio del 23 hemos logrado reducir el balance a 44.8% del PBI. Decía más adelante Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, el mismo comportamiento se observa con relación al cierre de 2020. En los últimos 2 años nuestro país
ha sido el cuarto que más ha reducido su deuda como porcentaje del tamaño de la economía. Dice que en el artículo 48 del artículo cuarto del FMI de junio del 23 dice: la República Dominicana tiene un riesgo moderado de estrés soberano y la deuda se evalúa como sostenible. La deuda pública está en una trayectoria descendente, ya que la recuperación ha sido fuerte y la consolidación fiscal se adelantó en el 2021. Eso decía el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, con el gráfico que hacía acompañar, que yo repito que nos envió poquito después, casi concomitante con el programa, el amigo superior, que yo no he dado nombre todavía, que me decía que era la verdad lo que se estaba planteando, lo que el ministro de Hacienda estaba planteando. Que resulta que como todo tiene su respuesta, sobre todo cada posición de la oposición tiene respuesta del gobierno tiene respuesta de la oposición. En este caso, el economista Ivanhoe N.G. Cortiña, que fue tesorero en el gobierno, en uno de los gobiernos del PLD, ¿qué otra cosa fue? Ministro de Hacienda fue también él. No. ¿O contralor? Él fue superintendente de banco. Sí, superintendente de banco. Esas fueron las dos posiciones, del tesorero nacional y superintendente de banco. Así fue. Bueno, pues resulta que N.G. Cortiña dice que la deuda pública, que no es verdad que la deuda pública bajara, que por el contrario subió. El economista Ivanhoe N.G. Cortiña negó este martes que la deuda pública dominicana haya descendido, como dijo el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, sino que por el contrario lo que ha hecho es subir cada año, y no solo la correspondiente al sector público no financiero, sino también la deuda consolidada. Uh-huh. Entonces dice, ¿cómo es posible que el ministro de la Hacienda Pública pueda decir a la población dominicana que la deuda del gobierno ha bajado, cuando lo cierto es que se ha incrementado como nunca antes en tan poco tiempo, y más aún cuando la gente es la que al final paga la deuda con sus impuestos, y que por incrementarse la deuda en lo adelante le pondrán más impuestos? Entonces aquí vienen los números. Dice él que la deuda ha ido creciendo de la siguiente manera. Desde septiembre de 2020, el saldo era de 43.091 millones. A finales de ese mismo año ya era de 44.622 millones. Luego, al término del 2021, subió a 47.672 millones, y a finales del 22 volvió a incrementarse a 51.854 millones, y a mayo del 2023 continuó elevándose hasta situarse en 54.720.7 millones. Tú sabes que es difícil a partir de las cifras, pero lo cierto es que se han cogido nuevos préstamos. Claro. Entonces, uno no sabe cómo es que se manejan las cosas. Cómo es que se manejan las cosas. Entonces, bueno, entre economistas te veas, pero lo cierto es que la información que tiene, para decirlo de alguna manera, la información que tiene el jefe del Estado es positiva. Resulta que las informaciones que tienen y que ofrecen a la opinión pública los economistas de la oposición son diferentes. Dicen que no, que eso se ha incrementado,
La idea era de que se había bajado en unos 15.000 millones la deuda. Pero por otro lado, la oposición y los especialistas en el área económica de la oposición, yo no sé qué dirían los independientes, no sé si hay independientes todavía. Entonces, ¿O de quién dependen? Sí. Se ha hecho difícil las cosas. Y sobre todo, fíjate, yo en sentido general creo que las deudas públicas no son buenas para la historia del país. Claro. Hemos tenido una historia desastrosa en ese sentido. En sentido general, Clime, porque también es cierto que los países no pueden, pequeños o por lo menos con aspiraciones a desarrollarse, no pueden cruzarse de brazos y pensar que con los recursos internos exclusivamente pueden ejecutar todas las cosas que tienen que hacer y al mismo tiempo llevar a cabo los programas de desarrollo, de modernidad y compensar a aquellos sectores sociales encarecidos. Entonces, hay que endeudarse, lo que hay que tener la prudencia. Luis, en ese sentido, cuando tú ves las cosas, entonces salen ganando los gobiernos autoritarios. Sí. Juan Vicente Gómez desarrolló a Venezuela y no la endeudó. Rafael Leonidas Trujillo Molina desarrolló este país, pagó la deuda externa y había mejores programas sociales, la escuela era superior, había muchas más cosas. Sí. En función del tamaño de las economías. Algunos dirían que bueno, eran otros tiempos, es verdad, pero como quiera. Pero en eso de que América Latina, los gobiernos autoritarios han hecho un mejor papel que las democracias. Que las democracias. Eso es verdad, ¿eh? Sí. Sería una Entonces, ironía lo que habría que ver, decirlo, eso es materia para discusión. Decirlo y tener que reconocerlo es duro, pero verdades son verdades, realidades son realidades. Por ejemplo, mira Pinochet, a sangre y fuego, ¿cuánta sangre costó la dictadura de Pinochet? Sin embargo, allá hubo una estabilización y mejoría de la economía. Mira, uno defiende, yo soy de los que defiendo, y Allende fue un gran hombre, pero cuando el gobierno de Allende, la inflación en Chile llegó al 606%. Cosa pero que Allende casi no lo dejaron gobernar. Acuérdate de Danilo que lo tumbaron de una vez. Pero él tomó unas políticas estatistas que fueron desacertadas. Sí, pero recuérdate que todos los cambios son traumáticos, o siempre hay una resistencia. No todos los cambios son traumáticos, no. Las resistencias a los cambios es traumática generalmente. Claro. Y siempre esa resistencia está presente. Allende, probablemente sí. ¿Qué pasó aquí, por ejemplo, con el programa de gobierno sumamente liberal y sobre todo para esos tiempos que propuso para el país el profesor Juan Bosch? Bueno. Oye, era una cosa extraordinaria. Mira la constitución que parió el gobierno del profesor Juan Bosch y realmente el oscurantismo, los sectores que en ese momento controlaban todo en el país, no... Bueno, eran tiempos de confusión, comenzaba la Guerra Fría. De muchas confusiones, pero también de muchos controles de sectores económicos y sectores... y poca destreza de don Juan para manejar esa crisis. Eso es verdad, porque él se adelantó a los tiempos. Él se adelantó a los tiempos. Era una constitución muy liberal, muy buena, y unos programas de gobierno bastante desarrollistas y modernos, pero chocaban con un status quo rancio y acostumbrado a la dictadura. Y fíjate tú que era de los gobiernos... Y eso le pasó a Pinochet también, a Allende también. Porque contrario a Allende, Bosch entendía que el Estado tenía que deshacerse de algunas empresas. Pero el problema fue que él personalmente no supo manejar las situaciones. Que más bien fue ni siquiera económica ni de otra naturaleza, fue una situación de tipo político, porque es que habían sectores recalcitrantes que tenían el control de todo. Y estaba muy lleno de exilados cubanos promoviendo histerias antidemocráticas en el país. Entonces hay grupos que estuvieron enquistados en el... Estaban en la estructura de comunicación. En todas las estructuras, porque hasta en la iglesia, acuérdate que el golpe de Estado la iglesia, hasta la iglesia jugó un protagonismo. Un papel desafortunado. Un papel desafortunado, pero de primera
categoría de de primer orden. Entonces, esos grupos económicos realmente fueron los culpables, cerraron el paso, Juan Bosch. Pero cuando Juan Bosch dijo, pues si yo no puedo quitar a un coronel, él no podía, que cuando le dispusieron que cambiara el traslado a Huesi. El traslado a Huesi, pero yo no puedo trasladar a un coronel, ¿cómo es la cosa? Entonces, ¿qué te digo? Pero cuando no se tiene el control de las estructuras del Estado, de las estructuras de poder, pasan esas cosas. Eso fue lo que le pasó a Pedro Castillo en Perú. En Perú, quiso hacer algunos cambios, quiso hacer algunas cosas, no pudo moverse ni él. No pudo hacer nada. Entonces, bueno, pero esas son otras 500. El tema está aterrizando aquí en el país en que los préstamos, en sentido general, desde un punto de vista no son buenos porque endeudan al país y comprometen mucho al país en distintas cosas. Pero ya en estos tiempos es una costumbre que hasta las grandes potencias se endeuden. Aquí a veces, Luis, lo que pasa es que a veces usted pregunta, ¿dónde es que se invierten los préstamos? Ahí está el problema. Ahí está el tema. ¿Y quiénes son los beneficiarios de los préstamos? Porque bueno, hay préstamos para determinadas cosas. Tú no puedes coger, por ejemplo, préstamos de que para construir letrinas, por ejemplo, retretes. Me dirán, bueno, pero que eso es contribuir al desarrollo, la salud, a combatir el hacinamiento. Pero ven acá, y los recursos internos, entonces, ¿para qué están? Entonces usted tiene que, ¿cómo se llama esto? Invertir, coger préstamos para obras reproductivas, obras que además de contribuir al desarrollo, a su vez generen beneficio y se paguen automáticamente. Por ejemplo, una carretera que te evita a ti que los vehículos se rompan, que lleva el desarrollo, el progreso a los pueblos y demás hierba, y que tú le pones un peaje, esa carretera se paga. Esa carretera se paga, hasta un puente. Pero ¿y qué decirte de una presa? De una presa que te produce energía, que te produce el agua para consumo interno, hogareño, pero también para la agricultura. Agua potable, agricultura. Y la misma generación de energía sobre todo. Entonces te producen muchas cosas. Entonces esas son obras reproductivas que en poco tiempo o en el tiempo se pagan. Ahora bien, el asunto está en controlar ese gasto o esa inversión para que no se roben en el camino. O se dispenden en campañas electoralistas. En campañas electorales o se encarezcan el precio de esas obras, el costo de esas obras. Entonces esas son las partes que hay que vigilar, que los gobiernos tienen que controlar. Porque generalmente alguien, si no solo empresas, empresarios y hasta políticos, o comenzando quizá por los políticos o con los negociadores de esos préstamos, se llenan los bolsillos. Luis, hay cosas que cuando tú le metes el lápiz, tú dices, caray, ¿qué fue lo que pasó? Por ejemplo, la reforma agraria balaguerista es la cosa más cara, más improductiva y más desastrosa. En 1966, cuando Balaguer inicia su agitación con los programas agrarios, primer discurso pronunciado en Moca, y en ese momento, en el mismo discurso de Balaguer, él lo dice, el 70% de la población dominicana vive en el campo. Y hay que proteger a los campesinos, hay que hacer que esa gente no ande desasistida, y hay que darle tierra y obligar a que se quede adscrito a la tierra. En 1986, que eso no pasó nunca. Después, 1986. Vino un boom, vino un destape. No, pero Luis, en 1986, cuando Balaguer sale, solamente el 30% vivía en el campo. Esa reforma agraria lo que sacó fue a la gente del campo. Sacó a la gente del campo. Pero además las escuelas agrícolas empezaron a cerrar. Cerró la escuela agrícola, la escuela de agronomía. No, y el campo hoy está cerrado. El campo lo que está lleno de delincuencia. No se produjo la primera industria agropecuaria. Entonces, ¿para qué sirvió eso? Todo ese dinero que gastamos. El Instituto Agrario es una cosa infuncional. Ahora está el campo deforestado, no sembrado o mal sembrado, lleno hasta de droga, de vagos. Y los barrios, y las ciudades, como Santiago y la capital, llenas de arrabales. Entonces toda esa gente viene,
impreparada, viene de los campos, se rodea a formar cordones de miseria en la ciudad. Así es. Y como es una gente impreparada, no tiene condición, no encuentra oportunidad de trabajo, viene a reforzar o a fomentar la delincuencia. Y sobre Entonces, todo las segundas generaciones, los hijos de esos desasistidos, que son los que actualmente están en los motoconchos y en las cosas y haciendo desastres. y lo menos es el motoconcho. Sí, Allá así. en el campo, en mi campo, en Ocoa, en las Malaguetas, yo recuerdo cuando Juan Cano, Sololo, todo eso, yo era un niño de 4 o 5 años, o 6 años, por ahí. Yo recuerdo todavía los nombres de algunos de ellos que tenía Pirín, toda esa gente, ya una buena parte de ellos, casi todos murieron ya. Esa gente eran trabajadores de la propiedad de mi papá. Eran dedicados al peonaje agrícola. Y sus hijos, a su vez, después, también ven, pero después, bueno, los nietos de esa gente, andan del caray. No, eso es lo que Oye, quiere que andar con escuchando dembow y cosas. Y algunos comenzaron con el tema del motoconcho. Sí. El motoconcho fue lo menos malo que le pudo pasar al campo, porque por lo menos sustituyeron al burro por el motor. Sí, claro. Y al mulo por el motor. Pero después se metieron a billetero, a qué sé yo qué cosa. Pero ya después que todas esas cosas pasaron, y fue mucha la gente que se metió en eso, y las oportunidades o el negocio ya no era para los fines atractivos. Entonces de ahí vino la delincuencia, conjuntamente con la parte, la beventina, los juegos, de ahí se pasó a los atracos, Sí. a la vida fácil, a los robos. Y a los puntos de droga. Y los puntos de droga. Ya la droga metida en el campo. Pero Entonces, claro que sí. Entonces ahora no te para un guineo, un racimo de guineo que esté sembrado cerca de la carretera o del camino, que se lo llevan. Sí. Un animal o una vaca que esté cerca de la carretera, por lo menos le mochan una Aunque sea una rabo. pata, o aunque sea rabo, y se lo llevan. Sí. Entonces, no hay garantía para seguridad para el productor, para el que todavía está en el campo o el que va al campo. Y entonces, o sea, ha habido una inversión Bueno, Luis, tú te de encuentras factores. con un catedrático universitario que decide irse a atender su finca, una finca, convertirse en productor agrícola, allí en Puerto Plata. Él y su esposa fueron asesinados. ¿Por quién? Por haitianos, que son los que estaban dedicados a la labor agrícola. Recientemente me dice mi esposa que una hermana de una compañera de la iglesia tenía una finquita, qué sé yo, no muy lejos de la capital, no recuerdo por dónde, por ahí, y bueno, que murió, que la tienen en patología, pero ¿y qué pasó? No, que tuvo, inicialmente se dijo que tuvo un accidente, pero para los fines, en la puerta de la finca. Sí. No fue ningún accidente, fue en la puerta de la finca. Entonces, hubo un problema donde ella en el campo perdió la vida. Entonces, ya no hay seguridad. No. O sea, ya no hay seguridad. Pero obviamente que no. La gente, comenzando por mí, que tiene un revolcadero de burro en su sitio, en su natal, no va a quedarse en el campo por una cuestión de seguridad. Y tu hacienda aguacatera queda desatendida más de la cuenta. Bueno, por lo menos está atendida, pero sin la presencia del dueño. Claro, con la debida presencia. Tú querrías tener más presencia, Sí. pero no te corres ese Pero no riesgo. solamente el tema de la presencia, es el tú amanecer. Tú sabes, yo lo comentaba con mi esposa el otro día. Veníamos ella y yo solo. Y entonces digo yo, oye, era por ahí cerca de San Cristóbal, que veía algunas casitas metidas para allá. Y digo, Sí. tan bonita que era la vida en el campo. Sí. Que podía tener, o por lo menos ir a un día de campo. Ya nada más se puede ir a un día de campo apenas. Sí. Día de campo, pero no noche de campo. No, ya hay que Oye. hay que salir temprano. Hay que salir temprano. Entonces, todas esas cosas han hecho que sencillamente el hombre de trabajo haya ido desapareciendo. O el entusiasmo o el que sea productiva la actividad del campo, eso cada día se ha ido poniendo color de hormiga. Inclusive después de la tecnificación de la agricultura, por ejemplo con el tema de los invernaderos donde se produce con un ambiente climatizado o controlado, también ha ido desapareciendo. Claro. Tú recuerdas un amotinamiento que hubo de nacionales haitianos en Rancho Arriba, que eso está lleno de invernaderos allí.
Pero bueno, en un momento determinado ha habido problemas de comercialización en algún momento. Sí. Sobre todo con problemas. De comercialización. Pero ha habido problemas con la mano de obra. Con la mano de obra. Y hasta eso, imagínate. Después tú encontrar, eso es en un lugar cerrado. Luis, ese es el problema potencial más grave. Tú te imaginas una mano de obra extranjera, que ya los haitianos tienen cooptado el mercado de la mano de obra, que se sindicalice. Bueno, que se sindicalice. Yo te digo a ti, para aquellos que decían que... Óyeme, una amenaza... Que era una explotación. Por ejemplo, en la obra de Marrero Aristi, eso quedó atrás hace rato, porque la razón de explotación, razón de dramático, expuesta allí, con la realidad dramática expuesta allí, ya eso desapareció, porque no es verdad. Los obreros no pican caña, nada, eso está mandado a guardar. Y entonces, conseguirlo para otras cosas, me estoy refiriendo a la parte de la explotación, porque los dominicanos no es que no quieren trabajar, todavía hay algunos que dicen eso, no es que no quieren trabajar, es que como hay la explotación, quítemele eso de explotación, que no hay ninguna explotación. Ahora lo que están explotando a los dueños, a los osados que todavía están fuñendo con la tierra en el campo, dueños de propiedades en el campo, son explotados ahora por la mano de obra haitiana, que al no aparecer ningún dominicano para que te haga un chapeo, un deshierve, para que te atienda la producción que tú tienes allí. Por eso a cada rato, por los altos costos, tú ves que los productores cogen incómodo, llenan el camión y cogen y lo botan. Pero claro. El día pasado ya lo habían hecho en algunos sitios que venían y botaban la producción en la gobernación. El día pasado creo que le tiraron mucho, no sé si fue aguacate o cebolla, que tiraron frente al mismo palacio. Y tomates. Y tomates. Entonces, en otros sitios yo veía que caían a tomatazos, era cuando había algunos mítines, algunas cosas, algunas protestas. Pero bueno, eso es bueno, que en un momento determinado, en vez de botar eso en el interior, valdría la pena pagar el costo del combustible y coger y traerlo aquí, tirarlo aquí. A veces se lo han tirado en el Ministerio de Agricultura, pero hay que tirarlo en sitios más visibles y de más influencia. ¿Tú entiendes? Claro. Para que realmente en este momento que es que estamos hablando, los estamentos de poder, el poder mismo, se dé cuenta de que el campo no es verdad que está sembrado y bien sembrado. No. Y de que el sector agropecuario no está haciendo lo que tiene que hacer. No voy a decir que no está haciendo nada, pero no está haciendo lo que tiene que hacer. Y yo no sé hasta cuándo va a tener el presidente al ministro de Agricultura que tiene ahí, que le impuso Hipólito ahí, o le sugirió Hipólito, y que ha sido un fiasco. Un fiasco, y que controla todo el sector agropecuario. Entonces, tiene poder. Es una barbaridad que por razones de tipo o de cuotas políticas, el sector agropecuario, el sector del campo, esté cooptado por un sector político que no está haciendo nada. Así es, y para lo que cuesta, tú sabes, lo que tú producir una cosecha, lo que te cuesta y todo el trabajo que hay que pasar para que después te la quieran pagar a Chile, gente intermediario, voraces y carroñeros. Bueno, esa cosa no... Pero definitivamente, resumiendo, recapitulando, en el campo no aparece la mano de obra dominicana, la mano de obra haitiana, que es la que aparece, está bastante cotizada. Ellos son los que ponen los precios y las exigencias. Hay que llevarlos, buscarlos y darle comida y darle ya ahora que le agregaron el desayuno. Porque antes se llevaba un pan con agua de azúcar o lo que fuera, pero ahora también hay que darle el desayuno. Darle desayuno y comida. Llevarlos y traerlos. Y no hay que darle la cena de chepa. Entonces tú mencionaste ahorita el tema para cerrar ya e irnos a la pausa. Cerraste el tema de la educación. Es penoso que producto, no recuerdo quién es que refiere el dato por ahí, pero producto de la pandemia, ¿tú sabes cuántos centros educativos cerraron? 697 centros educativos cerraron en el país. Danilo, 697 de lo que sea es mucho. Y si estamos hablando de centros de impartir educación. Y con los déficits que tenemos. Imagínate.
La educación, con ese dato no solamente, sino con los otros que ya tenemos, de dispendio, de escuelas mal hechas, realmente anda manga por hombro, anda en problemas, anda en crisis. Sí, antes de que nos vayamos, Luis, tú que estás más informado que yo, hoy cumpleaños el presidente. 55 años. Caramba, mira, qué bueno, hay que felicitarlo. 55 años. Supongo que se la están haciendo las celebraciones de vida. La primera que le puso su felicitación en las redes fue no, eso yo supongo que en el desayuno. La casa. En el desayuno, la primera dama, como debe ser. 55 años cumple el presidente. Un hombre joven. 56. Bueno. Pero yo el dato que vi fue el 50, pero 56. Bueno, yo 56, 56. Yo no sé quién le quitó un año entonces. Porque yo el dato que vi fue 55. Quizás fue doña Raquel. No, que ella lo siente de 55 en vez de 56, eso es lo que puede ser. Pero está joven todavía. No, un muchachón. Sí, sí. Un muchachón. Director, el director activo siempre. Vámonos a la pausa. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. ¡Ay, qué bello! Yo soy feliz con lo que tengo, más con mi esposo. Bien viejo, se la buscó ahí. Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada. Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave. Hoy le toca la victoria. Eso yo lo ponía en duda, porque aquí nunca habían dado título de propiedad. Oh, pero sí, yo se lo digo. Ya ese título es de nosotros. Que es un regalo de madre que nos va a dar. Y de padre también. Mucho cambio en la historia. Gracias a Dios, esto es mío. Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro. Pero para que ustedes sepan, en el año 2022 entregamos
Un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país, impactando a más de 126.000 personas y ahorrándoles, porque si no, no lo hubieran sacado, más de 2.500 millones de pesos. Don Luis Abinader, yo le doy gracias a usted. Porque ya uno con un título ya la cosa cambia. Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático. Que lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuca que está aquí. Bueno, Danilo, dentro de esa falta de institucionalidad que hay en el país, ahora tenemos que la Cámara de Diputados la ha encarado a la del Senado, la está atribuyendo una lentitud o engavetamiento no entendible o desproporcionado con respecto a las iniciativas que ellos mandan allá. Sí. Algunos entienden desde hace mucho que no tendría mucho sentido gastar tanto cuarto en dos cámaras. Aquí nosotros tenemos un sistema bicameral. Sí. Yo creo que es bueno el hecho de que una cosa Mira, la yo lo enfríen. que creo que deben poner circunscripciones tope, uninominales. Uninominal. Sí, un diputado por cada circunscripción. Exacto, que la representación sea menor. Sí. Y convertir los municipios en circunscripciones. Claro, pero yo creo que las dos, porque fíjate que hay veces que hay, por ejemplo, hay veces que un partido tiene el control de una y otro tiene la de otro. Cuando es así, generalmente funciona mejor la democracia porque no hay esas imposiciones que hacen a veces que el que controla el poder del Ejecutivo, que entonces ya controla todo y tiene mayoría en el Congreso, controla todo. Porque yo creo que cuando hay esas concertaciones que se dan para que realmente no hay imposiciones groseras, cuando se dan esa pluralidad, esa diversidad de la representación congresional. Entonces, habiendo las dos cámaras, que todavía nosotros la favorecemos desde el punto de vista de la oportunidad de, si se quiere, sedacear un poco las cosas allí, claro. Y si están muy calientes, enfriarla en la otra. Eso es bueno. Ahora bien, esa superabundancia de legisladores, de representantes que no representan a nadie. Y creciendo más. Y creciendo todos los días a medida que aumenta la población. Entonces, y el espacio físico inclusive es el mismo. Las agaratas con puño que se producen allí cuando van a discutir cualquier pieza importante para la vida institucional del país, se hacen interminables las discusiones y al final o se imponen los intereses o se impone la mayoría, el que tiene mayoría en una y otra Entonces, bueno, muchos de esos expedientes, de esos anteproyectos o ya proyectos de ley, los anteproyectos son cuando vienen de por allá traídos por el sectores que no representan, que representan comunidades o sectores o intereses, pero que no tienen representación congresional. Entonces ya los legisladores cuando lo acogen, que se hacen portavoces de esas iniciativas, entonces ya son proyectos. Primero anteproyectos, después proyectos, los someten entonces a discusión. Pero el asunto es que la Cámara de Diputados los diputados no están contentos con el trabajo de los senadores o con la respuesta de los senadores que entienden que le están durmiendo demasiado las cosas allí. Bueno, tal caso que el Código Penal parece que va a morir otra vez. Dice el espía, las quejas de la Cámara de Diputados contra el Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, estalló ayer durante una sesión contra sus vecinos del Senado de la República, a quienes acusa de mantener estancados los proyectos que ellos aprueban y son transferidos a esa Cámara. En medio de la queja, los comentarios no se hicieron esperar y unos y otros murmuraban a tono de chercha: la suerte es que son mayoría y que su presidente es de los aliados. Los diputados irán el jueves al Senado a presentar su queja, directamente van a presentar su queja allá. Lo cierto es que hay muchas cosas que las duermen
en una cámara o en la otra, otras que son muy alegres ellos al pasarlas, pero de todas maneras dirán algunos que ese es el juego de la democracia. Sí. La democracia tiene a veces sus retrancas, tiene sus irresponsabilidades. Por ejemplo, uno se pone a pensar, ¿qué tantas vueltas es que se le da al tema de la Cámara de Cuentas? Siempre lo decimos aquí. Ya hay una propuesta formal de juicio político. De juicio político hecha por el que tiene la mayoría, que es el creo PRM. que la comisión, la bicameral también. La comisión planteó, algunos de la oposición quieren plantear un informe disidente porque no están de acuerdo. Yo no sé, tiene la sospecha la oposición mayoritaria, en este caso representada por la Fuerza del Pueblo y por el mismo PLD. Ellos tienen la sospecha de que esta gente quieren someter a juicio político a todos los miembros de la Cámara para hacerlos saltar de allí, porque querrían entonces, en base a la mayoría que tienen, recomponer las cosas y estructurar una Cámara sobre la que ellos tengan absoluto control. Esa es una acusación de la oposición. El tema está, algunos han dicho que sería una pérdida de tiempo o un retraso, una retranca, el que se le hiciera un juicio político y se lo quitaran a todos ahora, porque entonces en lo que los otros aprenden se va a ir el periodo electoral, el periodo institucional, y se van a quedar muchísimas cosas estancadas allí. Alguna gente, porque resulta que hay graves acusaciones contra todos. Sí. Acusaciones de falencias, de hechos o de acciones o de situaciones. De acciones, inacciones. Y de todo, pero sobre todo acciones indebidas que no debieron ocurrir, pero que ocurrieron. Y hasta se ha desviado entonces la atención del aspecto principal, que sepamos o recordemos, que tenía que ver con unas acusaciones de acoso que se le hacían al presidente de la Cámara de Cuentas. Creo que 3 damas presentaron. Inicialmente no eran 2. Inicialmente 2 y después se agregó otra. 2, creo que se agregó otra, de acoso. Pero ahora ya se olvidaron de eso ya. Y entonces después ya hay una situación de evidencia de las rebatiñas internas. Se queja el presidente de la Cámara de que se han hecho cosas a espaldas de él, cosas que no lo han dejado hacer, cosas que le han bloqueado, cosas que se han hecho sin su aprobación o sin la aprobación sin su consentimiento y sin la aprobación debida del Pleno. Pero al mismo tiempo a él se le acusa de haber guardado cosas. Incluso él mismo llegó a decir en un programa de televisión que él, violando la Constitución, no sé si la Constitución o las leyes, llegó a admitir que cuidando tales o cuales cosas tuvo que hacer tal cosa aún sabiendo que estaba en contra de la ley. Pero ven acá, a confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, allí como que todo el mundo está embarrado. Particularmente, y uno viendo las cosas desde fuera, yo entiendo particularmente de que lo ideal sería un juicio político. Si usted no sirve, se fue. Y que entonces los otros que vengan, bueno, los que van a escoger sencillamente lo van a escoger por lo que falta del periodo. Entonces, no le da tiempo, bueno, que no le dé. Y el asunto de la Cámara de Cuentas no es una nueva ley, y menos una nueva ley que meta de que a una organización internacional a validar lo que la Cámara de Cuentas. Pero eso es eso es un absurdo, y entregar la soberanía. Una aberración, y eso es un entreguismo sin sentido, o irresponsable más bien. No sin sentido, irresponsable. ¿Cómo usted le va a entregar la soberanía? ¿Cómo usted va a determinar que un órgano extranacional tenga que certificar lo que haga un organismo nacional? Y más un organismo que tiene la naturaleza de con esa naturaleza que tiene de certificar las cuentas, pedir cuenta y calificar y certificar lo que se ha hecho, si está bien o no. Entonces, pero ven acá, ¿y cómo usted va a entregarle eso? No, eso es imposible. Y eso se le ocurrió a alguien
dentro de lo que es el reforzamiento de la nueva ley. De que haya que poner bien en claro, yo no sé si está claro ahora, pero se supone que en todo órgano colegiado siempre la democracia indica, o en regímenes democráticos, se supone que en órganos colegiados la mitad más uno, o lo que es la mayoría, mitad más uno, decide. Y que además de eso, siempre hay un responsable dentro de los tres. Hay uno dentro de sus iguales, hay uno que es el que tiene la dirección del órgano y la supremacía en las decisiones, aunque las decisiones sean colegiadas. Un órgano colegiado debe ser la decisión. Siempre debe haber un ejecutivo. Pero debe haber un ejecutivo. Entonces las funciones ejecutivas se supone que debe manejar el presidente de la institución. Claro. Entonces hay determinadas decisiones que deben ser privativas del presidente del órgano. Eso es así porque si no se hace infuncional. Tú no puedes ni hacer cosas que no... Pero yo no sé, esa rebatiña siempre pasa casi en todas las instituciones, porque es que los menos demócratas o los que menos defienden la democracia son los demócratas. Sí. Hablan establecen sus mecanismos de que órganos colegiados para que la mayoría decida, que es mentira. En el fondo, el que maneja el poder, el que tiene el control del poder, maneja las decisiones y toma las decisiones. Y cuando no te esconden las cosas. En esos órganos que tuve colegiados, consejos de qué sé yo, de 20.000 cosas, le pasan a veces a los miembros del consejo, le pasan las cosas por la nariz y ni cuenta se dan. Perdón. Viene el ejecutivo, el encargado del día a día, que es el administrador o es el director, somete los proyectos, somete las iniciativas al plenario, da una motivación, dice esto así, 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 y se supone que si es un órgano colegiado y todos están en pro del bien, manejando las cosas del bien común, así es. O son propositivos y que se deben a una responsabilidad pública, bueno, tú no vas a convertirte en un boicoteador, en un opositor a todas las iniciativas. Entonces tú tienes que creerle al jefe al que maneja el asunto administrativo, el jefe del día a día. Pero que resulta que a veces se dan unos amarres allí, que salvo algunos que son de los miembros, que son muy investigadores y muy sabuesos, buscando, entonces las cosas las aprueban después. Yo recuerdo un día, siendo yo miembro de un consejo, por ahí, en algún momento, estoy conversando con el superintendente, aspectos personales y demás, y caemos en lo institucional, y entonces dice, no, porque mira, que tú sabes que allá pasó tal cosa. ¿Cómo? Entonces me dice, y yo le hago la pregunta, y yo aprobé eso. Entonces, todo el mundo lo aprobó. Igual del caray. Porque realmente habían cosas, como yo te digo, que te las pasaban por las narices. Era porque las motivaban, las ponían tan bonitas, tan color de rosa. Entonces dices, bueno, pero está bien. Después era que tú después la ley. No, después el órgano controlador, supervisor, revisador, dice, no, pero espérate, esto no está bien. Es quien se da cuenta, pero ya el palo está dado. Así es. Y la firma tuya está ahí. Pues eso es historia patria. Vámonos, director. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes 8,000 cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. ¡Ay, qué bello! Yo soy feliz con lo que tengo, más con mi esposo. Bien viejo, se la buscó ahí. Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada. Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave. Hoy le toca la victoria. Eso yo lo ponía en duda, porque aquí nunca habían dado título de propiedad. Oh, pero sí, yo se lo digo. Ya ese título es de nosotros. Que es un regalo de madre que nos va a dar. Y de padre también. Mucho cambio en la historia. Gracias a Dios, esto es mío. Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro. Pero para que ustedes sepan, en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país, impactando a más de 126.000 personas y ahorrándoles, porque si no, no lo hubieran sacado, más de 2.500 millones de pesos. Don Luis Abinader, yo le doy gracias a usted. Porque ya uno con un título ya la cosa cambia. Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático. Que lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuca que está aquí. Quedan 2 minutos nada más. Vamos a ver lo que le dice Bauta al PRM, que dice el PRM no sabe por qué ganó y por lo que lo cual es cierto. No sabe por lo que ganó y dice que fue una especie de humo que se dio. Vamos a ver lo que dice Bauta. ¿Qué es lo que le pasa al partido de gobierno? El partido de gobierno se dio un humo tan grande cuando llegó al gobierno que no se enteró, de igual manera que lo hizo el PLD en el 96, no se enteró por qué ganó. Y ellos no saben todavía por qué ganaron. Y por eso es que andan en la aventura de comprar dirigentes de la oposición. Y no se han ido al lugar y a la fecha que le corresponde, que fue la fecha de 1978, donde Joaquín Balaguer, cuando vio en peligro la reelección, le compró el secretario general al PRD, a Washington de Peña. Le compró el más fogoso, el secretario de organización, y la víctima
más evidente del terrorismo balaguerí, que fue a Casimiro Castro, y se llevó una parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y perdió. O sea, cuando los pueblos deciden salir de una tragedia política, que es lo que está ocurriendo ahora, eso no lo para nadie. Pueden hacer lo que sea y no lo para nadie. ¿Qué es lo que le pasa al partido? Bueno, fue en el Sol de la Mañana que dijo eso. Pero hay otra cosa, director, un minutito, si es posible. Roberto Salcedo, él dice en pocas palabras que él tuvo que expulsar del ayuntamiento a Domingo Contreras, que tiene un buen posicionamiento, conoce mucho, es un municipalista, pero él le atribuye haber colocado, qué sé yo, cuánta autorizado, 8,000 vallas después de él, sin él saberlo. Y entonces hay una gráfica que aparece, algo que aparece, mira a ver, director, si usted la tiene brevemente ahí, pero él le atribuye haberlo, yo no sé, dentro del fragor que hay ahora, porque él acusa de caramba, fue una entrevista que él participó. Él hizo una entrevista con Manolo Osuna y esta muchacha. Y demás. Anabel. Alberto. Pero además lo que él dijo de Danilo Medina y cómo Danilo Medina lo manipuló diciéndole, mira, esta senaduría nadie te la quita. Dice, yo me inscribo. Y resulta después me entero que Danilo ha mandado a inscribir a uno que supuestamente nada más tenía un 10% de aprobación, mientras yo tenía un 60%, y después me entero que es el que está auspiciando Danilo Medina. Claro. Y entonces... Pero ¿y a cuánta gente fue que Danilo traicionó? Le pasan la mocha. ¿A cuánta gente fue que Danilo traicionó? Danilo, manipulador increíble. Manipulador, Dios mío. Pero bien, el director dice que no vayamos y nosotros le hacemos caso al director porque como es natural. El director es el que dirige, ¿verdad? Sí, señor. Director, felicidades, director. Ya el aumento le salió. Nos vamos.